El tema que nos reúne hoy es cómo va a aparecer el Mashiach, dónde va a aparecer primero, ¿sí? Esto es un poco la idea, dónde se va a revelar y manifestar en primera instancia. Eh, que sobre esto tenemos que, cuando pensamos y hablamos de cómo se va a revelar el Mashiach, tenemos que abarcar toda la temática, porque la Torá es muy precisa y cuando estudiamos las leyes de Mashiach, hola Andrea, hola Fabián, cuando estudiamos las leyes de Mashiach, estudiamos que el Mashiach ya está en el exilio, el Mashiach es el que va a traer la redención, pero el Mashiach ya se encuentra con nosotros en el exilio y por lo tanto, entonces cuando hacemos la pregunta ¿dónde se va a revelar primero el Mashiach? ¿Dónde va a aparecer primero? Tenemos que esa pregunta desdoblarla. ¿Dónde es primero? Es decir, en el exilio donde se revela y en la redención donde se revela. Por eso vamos a encontrar, si exploramos la Torá, buceamos un poquito en todas las fuentes del Talmud, del Zohar, encontramos de que hay varias apreciaciones donde va a aparecer primero. En Israel hay varios lugares que compiten entre sí, nosotros somos los primeros, el primer lugar donde se va a manifestar. Hay quien dice que tal Verónica, hay quien dice Beara de Galil, en la tierra de la Galilea. ¿Sí? Por eso hay carteles, vos caminás en Israel por Tzfat y ves carteles, ese pasaje del Zohar que está escrito que el Mashiach se revela en la tierra del Galil. Pero de todas maneras, hay otras partes en la Torá que el Mashiach viene y se revela en el exilio primero. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que saber que ya en el exilio existe la manifestación del Mashiach. ¿Qué tal, Emanuel? Hola, Jacob. En el exilio ya existe la manifestación del Mashiach, ya está, esto la Torá lo informa, y está clarísimo en las leyes de Mashiach que compila Maimónides. Maimónides en su obra monumental, perdón por la palabra, en su obra extraordinaria que compila toda la Torá, todo el judaísmo. Al final del libro Maimónides habla de que Boné Mikdash Bimekomó, ¿sí? Que el Mashiach construye el Mikdash en su lugar, no dice Jerusalén, como alguna vez estudiamos. El Mashiach construye el Mikdash en el exilio. O sea que de las leyes de la Torá tenemos una prueba total y definitiva de Maimónides de que el Mashiach se manifiesta en el exilio. Por eso ese famoso versículo de Daniel, al final el profeta Daniel, este libro que es tan difícil de los agiógrafos, este Daniel que tiene una vida tan turbulenta, como estudiamos una vez. Al final, Daniel habla de nuestra redención, de la redención verdadera y completa, y sobre ese versículo, en el capítulo 12, al final Rashi dice que el Mashiach se revela, se oculta y se revela. Famosa expresión hebrea, benigle, benixe, benigle, dice Rashi. O sea, de que el Mashiach se manifiesta en el exilio, se oculta para después revelarse definitivamente. Hoy en redes sociales un poco jugábamos si el Mashiach se va a manifestar en Argentina primero. Y la verdad que más allá de lo chistoso, hay una gran verdad detrás de todo esto. Es decir, más allá de que suene, hasta nos suene a nosotros extraño una aseveración de esta magnitud, y les contaba en redes sociales que había una famosa leyenda que el primer Sheliach de Lubavitch que vino acá a la Argentina dijo que veía algo especial por lo que el Mashiach podía manifestarse acá primero. Algo típico de los judíos, tal vez la situación que estamos los judíos acá en el fondo del mundo, en el fondo del planiferio. Pero de todas maneras, y hablando en serio también, Argentina está dentro de algo que el Rebbe anterior llama el hemisferio inferior. Todos estudiamos la primaria, después pasamos la secundaria, tal vez un poquito más. Estudiábamos geografía, nos compramos el planiferio, división política, etcétera. Y nos decían hemisferio norte y hemisferio sur. A ver, alumno, ¿cómo se divide el hemisferio norte y el hemisferio sur? Por la línea del Ecuador. Y así estudiábamos nosotros, y así tenemos el preconcepto del tema de los hemisferios, norte y sur. La verdad que cuando estudias Torá y empezás a estudiar la obra de los Rebbeim, te llevas una sorpresa. Nuestro Rebbe continuamente habla de que América es el hemisferio inferior. ¿Por qué el hemisferio inferior? Porque justamente no miremos al mundo como al mundo lo dividieron por convención los cientistas de la geografía, los cartógrafos. No miremos al mundo en la posición que nos venden el planiferio en la escuela. Miremos al mundo en la posición que la Torá nos brinda. Y el mundo, hay dentro de lo que es el planeta Tierra una faz superior,
Van a ver, si ustedes miren un mapa, está Eurasia, que es el conjunto de Europa, Asia, ¿se acuerdan? Allá por la secundaria, primer, segundo año. Y Europa, Asia y África prácticamente están en un conjunto territorial. Mientras que desprendido completamente de eso, un continente, lo que se llamó el nuevo continente, América. ¿Sí? Bueno, América es llamado, definido por el rebe anterior y ampliado por nuestro rebe enormemente, el hemisferio inferior. Y más precisamente el lugar donde no se entregó la Torá. Así se llama este lado del mundo. Así que cuando nosotros recordamos abuelos, bisabuelos y hablamos del cruce del océano y lo que costó ese destierro, abandonar Europa o el Medio Oriente y llegar por la providencia divina hasta nuestras tierras, esto tiene que ver mucho con la llegada del Mashiach y la manifestación del Mashiach. El hecho de que llegamos al hemisferio inferior, al lugar donde la Torá no había sido entregada. Todo esto que estoy contando, un poco el Rebbe lo desarrolla en una fecha muy especial, que es este Shabbat, que es 28 de Sivan. Hola Eva, hola Rosita, también en Facebook. Este Shabbat entramos en el año 80, en el 80º aniversario, ¿sí? Esto fue en 1941, 28 de Sivan, de la llegada del Rebbe de Lubavitch y su esposa, la Rebbetzin Hayamushka, a América. Un viaje milagroso en plena Segunda Guerra Mundial, con el barco anterior que fue hundido por los alemanes, borrado sea su nombre, y llega sano y salvo el Rebbe con la esposa un 28 de Sivan. A los 50 años de este evento fue 1991. En 1991 el Rebbe dio la enseñanza que les estoy contando de alguna manera y repartió un fascículo de 103 hojas donde habían 4 mamarim, 4 sijot, una reseña histórica de la salvación, una reseña histórica del Rebbe. Es decir, y el Rebbe, pueden ver los videos, y entregó todo esto con $1. Pero básicamente, ¿qué quiero ir? Que el 28 de Sivan de 1991, hace 29 años atrás, el Rebbe nos explicó muy, muy clarito, y a los pocos días nos dio por escrito esto que enseñó ese 28 de Sivan que nosotros estamos por vivir, de qué es esto del hemisferio inferior y qué sentido tiene el hemisferio inferior en cuanto a la llegada del Mashiach. Y por qué les puedo afirmar de que la llegada del Mashiach está directamente relacionada con la instalación del pueblo judío y del centro del pueblo judío y de la mayoría de la población judía en este hemisferio inferior denominado América. El Rebbe explicó, un año antes que llegó el Rebbe, un año y unos meses antes que llegó el Rebbe, había llegado el Rebbe anterior a América por providencia divina, escapando de Europa, escapando del bombardeo alemán en Varsovia, donde estaba refugiado el Rebbe anterior en sótanos, rescatado por el famoso futuro almirante Canaris, el que participó en Valquiria, ¿sí? El que Jabat en Israel está promoviendo que sea un justo entre las naciones. El Rebbe anterior fue sacado milagrosamente cruzando Alemania en un vehículo de las SS, luego en una especie de buquebús hacia Suecia, y desde Suecia tomó ese famoso vapor, el Nottingham, y llegó el 9 de Adar, en pleno invierno de 1940 a Estados Unidos. ¿Por qué les cuento esto? Porque el Rebbe nos enseña el 28 de Sivan que todo el proceso revelatorio del Mashiach en el exilio y toda la construcción de lo que es Mashiach es justamente en lo que se denomina técnicamente Tachton Shen Tachton le mata mi menú. ¿Qué significa esto? En el lugar más bajo, porque no hay más bajo. Como el famoso y viejo chiste argentino, me mudé a un departamento de cuarta porque no había quinta, si no me mudaba uno de quinta. Bueno, entonces, esta es la cuestión. Este hemisferio inferior, esto que es América, se constituyó por primera vez en la historia, este lugar bajo donde no se había entregado la Torá, se constituyó en el lugar, ¿sí?, desde donde empezó a salir la luz del judaísmo hacia todos los extremos del planeta. Por primera vez América, a partir de 1940, y con la llegada del Rebbe de Lubavitch, el nuestro, en 1941, un 28 de Sivan, se activa América como el centro de la judeidad mundial, como lo fue España en su siglo de oro, como lo fue cada uno de los países donde el centro neurálgico de la historia judía estuvo ahí. ¿Y qué significa esto? Y se los voy a ampliar un poquito más. Esto que el Rebbe está enseñando pasó en junio de 1991. Unos meses después, aproximadamente por noviembre del 91,
El Rebbe entrega otro fascículo a cada Hasid, a cada judío que pasa frente a él, un 20 de Marjeshvan, aniversario del Rebbe Rajab, allá a fines de octubre, principio de noviembre del 91, que se llama Kuntres Bet Rabenu Shebe Babel. Kuntres significa fascículo, ¿sí? Revista. Bet Rabenu Shebe Babel significa la casa de nuestro Rebbe en Babilonia. Ese fascículo que repartió incluye enseñanzas que el Rebbe dio en esta fecha, el 28 de Sivan, donde estamos entrando a los 80 años de su llegada acá. ¿Y qué nos explica? Nos explica cosas que por ahí conocemos de antemano y cosas que no conocíamos tanto. Por ejemplo, la famosa expresión Galú le Babel Shehinai Maem, Galú le Dom Shehinai Maem, que significa, mira, Hashem destruyó el Beit HaMikdash, nos mandó a la diáspora, nos fletó, nos dispersó por todo el mundo, una dispersión extrema como existe hoy en día, pero no nos dejó en banda. Como está escrito, fueron exiliados a Babilonia, la presencia divina fue con ellos. Los judíos no están solos, ¿sí? Fueron exiliados a Edom. ¿Qué tal, Eliau? Desde Lincoln, ¿qué tal, Alberto? Por ahí también desde Azul, bienvenidos todos. Disculpen que no veo a todos. El Rebbe dice claro que esta dispersión Hashem nos mandó al muere, como se dice vulgarmente. La presencia divina nos acompañó a cada uno de nosotros. Se destruyó el segundo templo. Fundamentalmente el núcleo judío se trasladó a Babilonia. ¿Sí? Todos oímos cuando estudiamos la Gemara, Sura, Pumbedita, Nearda, Utzal, todas localidades cerquita del Tigris, del Éufrates, donde durante 8 siglos, casi 9, estuvo el centro de la vida judía. Y el Rebbe nos trae un pasaje talmúdico, ahí en el Bet Rabbeinu. ¿Qué significa Bet Rabbeinu? Literalmente es la casa de nuestro Rebbe, ¿sí? Es el lugar donde está el exilarca, ¿sí? Este Reish Galuta que leemos en las plegarias en Shabbat. Y el Rebbe nos explica en este fascículo, que es una composición de 3 hijot, entre ellas las del 28 de Sivan, que el concepto de Shehinai Maem, ¿sí? La presencia divina está con ellos, no es metafórico, sino que a cada lugar donde fueron los judíos, construyeron ellos Batei Knesiot, Batei Midrashot, dice el Rebbe, traducido literalmente sinagogas, casas de estudio, a veces, como ocurre en el 770, todo está en el mismo lugar, por eso el Rebbe lo llama una casa triple, una casa de oración, de plegaria, una casa de estudio y una casa de buenas acciones. Acá tengo unos mensajitos por las dudas, los que quieren escribir preguntas para los últimos minutos. Canaris, Rubén, es el que salvó, ¿sí? Al Rebbe anterior, fue el justo entre las naciones, que era un opositor a los nazis, era un oficial alemán que fue el que salvó al Rebbe anterior. Y después les comenté, por si no lo conocían, los que conocen la operación Valkyria, ese intento de atentado contra el maldito bueno, Canaris fue partícipe de la operación Valkyria, para que sepan quién era. Hola, Leandro, también. Entonces, volviendo al punto, volviendo al tema, el Rebbe explica ahí que a cada lugar donde llega un judío construye un espacio de espiritualidad. Eso lo llamamos templo, sinagoga, Bet HaKnesset. Bueno, en esos espacios que los judíos empezaron a construir en el exilio, empezó a morar la presencia divina. Y la Gemara pregunta, ¿cómo? ¿Cómo moraba la presencia divina? ¿En este templo, en otro templo, en todos los templos? Sí, pero había un templo especialmente donde la presencia divina era contundente. La presencia divina estaba de manifiesto con toda su intensidad, acompañando. ¿Cuál templo? El templo del líder de la generación. Por eso se llama Bet Rabenu. La Gemara pregunta, ¿acá? Sí, es verdad. Y así está escrito que de Nearda levantó vuelo y se fue hasta Utzal, el mismo Beit HaMikdash. El Mikdash, que hay tanto dilema y debate, nosotros siempre llamamos y hablamos de Jurban y destrucción. Para el hasidismo la palabra destrucción tiene cierta relatividad porque hay muchas opiniones que hablan de que el templo no está destruido, está ocultado, ¿sí? Porque realmente lo que era el motor del templo, las piezas principales del templo están a salvo y solamente lo que se rompió es la carcasa, como le ponen un teléfono, que al teléfono lo tunean con algo afuera, pero el teléfono funciona. Entonces está escrito que ese Mikdash se trasladó. Y esto es lo que el Rebbe denomina Mikdash Meat. Mikdash Meat es algo así como mini Mikdash,
pequeño gran templo. Y esto es lo que acompañó a los judíos en cada lugar de la diáspora. Y ese Mikdash Me'at, ese mini Mikdash, es el que coincide con el espacio donde se encuentra el líder de la generación. Y así fue como cuando cayó Babilonia, ¿sí? Allá a finales del siglo X, y todos conocen la leyenda de cómo desde Babilonia hubo 4 sabios que fueron rescatados de un secuestro. Uno se instaló en Túnez, otro se instaló en Marruecos, otro en España y otro en Francia. Y así es como el centro de la vida judía empezó a trasladarse. En su momento fue Polonia, en su momento fue algún lugar de Rusia, hasta que llegamos a Nueva York, dice el Rebbe. Y el Rebbe describe, parafraseando al Sanedrín, así como la Gemara dice que el Sanedrín, la Corte Suprema, ¿sí?, la máxima expresión de la ley judía que estaba en el Beit HaMikdash, tuvo 10 exilios, también Lubavitch tuvo 10 exilios. ¿Y qué les quiero decir con esto y qué el Rebbe nos quiere enseñar? Nosotros, la mayoría abrumadora de nuestra generación, venimos de la nada. Hay muchas cosas que ni conocíamos, tal vez sabíamos y escuchábamos de lejos que había Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero tal vez no habíamos escuchado la palabra Hanukkah o Shavuot o Kasher o ciertas cosas. Bueno, en el camino de la historia, en el camino de todo lo que vivimos como pueblo judío, también se oscurecieron, ocultaron algunos conceptos como el liderazgo davídico, la continuidad de la casa de David generación tras generación, y perdimos un poco la noción de lo que es el líder judío, justamente cómo hay un líder en Israel, cómo hay un líder espiritual, cómo hay una continuidad, cómo no hay generación que no tenga su pastor fiel, así como denominado Moisés en el Zohar, en el Tania. Entonces, cuando surge el hasidismo, esta gran explosión de luz con el Baal Shem Tov, se vuelve a revelar toda esta cuestión real, toda esta dinastía, toda esta estirpe davídica en nosotros. Y cuando digo en nosotros, no es solo en los rebes, que todos sabemos que todos los rebes y líderes del hasidismo tienen la sangre de David. Muchas veces cuento la historia que como los alumnos del Maggid de Mesrich, de donde salen todas las corrientes hasídicas, inclusive Lubavitch, ¿sí? Una vez el Maggid dijo que el Mashiach iba a descender del alumno más antiguo, más anciano, y del alumno más pequeño. El más anciano era Chernobyl, y el más joven de los alumnos del Maggid era el Alter Rebbe. Y con el paso de los años, cuando recordaron la historia, unieron esas familias, y de esas familias de Chernobyl, que es conocido por su reactor nuclear, pero que vemos que espiritualmente también tiene tintes explosivos de Moshiach. De Chernobyl y de Lubavitch salieron todos los Rebbeim que ustedes conocen hasta hoy en día. ¿A qué quiero ir? Que el Rebbe habla de que este cruce al hemisferio inferior fue un eslabón más definitorio sobre lo que es levantar la existencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es Mashiach finalmente? Todos sabemos Mashiach es un líder judío, descendiente de David, etc. Pero Mashiach representa devolverle a la creación la verdad, devolverle a la creación su condición natural y real, que es la presencia y manifestación divina evidente. Es decir, esto que nosotros estamos acostumbrados, llamado Olam, mundo, ocultamiento, no es la verdad. Es decir, la verdad es un mundo con presencia y manifestación divina, como decimos todos los días en la plegaria, Baital Hashem la Amelujá, y será para Hashem la soberanía. Es decir, la presencia divina tiene que ser algo de manifiesto, tiene que ser un hecho real, tangible. Como siempre decimos, ¿por qué todo lo que es espiritual tiene que estar marginado al campo de la fe y no al campo de la captación? ¿Por qué yo tengo que ver acá una botella de whisky y a Hashem no lo puedo ver? Tendría que ser al revés, yo tendría que ver a Hashem y creer que tengo acá una botella de whisky. Entonces, ¿qué es Mashiach? Mashiach es revelar la verdad de la existencia. Y esto es un proceso desde la entrega de la Torá que se encendió. Y como todos los procesos necesitan pruebas. Para hacer funcionar cualquier emprendimiento económico, industrial, científico, hacen falta experimentos y pruebas, como el mismo reactor de Chernobyl, que se les explotó porque quisieron hacer una prueba fallida. Las cosas se prueban hasta las máximas consecuencias. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con el hemisferio inferior y qué tiene que ver con América? Nunca la Torá había descendido tan abajo,
Nunca el judío había llegado tan abajo, nunca el pueblo judío estaba en ese estado de asimilación, nunca habíamos perdido la identidad y habíamos quedado tan golpeados en la historia como después de la Shoah. Nunca nos había sucedido algo tan atroz como perder nuestra identidad. Entonces, desde ese lugar tan bajo, vimos y somos nosotros los experimentos. Vimos, ustedes me dicen si me escuchan bien, porque acá me saltó que la conexión a internet no está del todo bien. Si me levanta un pulgar alguno de los que me ve, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que hay una gran regla en Kabbalah y Hasidismo que dice que las cosas se levantan desde abajo. Las cosas se levantan desde abajo. ¿Qué significa esto? Como cuando tenés que transportar una heladera o levantar algo en tu casa. Desde arriba es muy pesado, los brazos no dan y todos tomamos las cosas desde abajo. El mundo, la existencia, esta realidad que Hashem creó, también se levanta de abajo. También se levanta y justamente desde el hemisferio inferior. Se levanta en las peores condiciones espirituales. El mundo se levanta desde justamente, y cada judío se levanta en particular, de esa situación de asimilación, de esa pérdida de la identidad. El judío se levanta desde el desconocimiento y se levanta fuertemente. Y como dice el Rebbe en Koach Sivan, cuando nuestra generación se levanta, se levantan todas las generaciones de la historia. Porque nosotros, el pueblo judío, somos comparados a una estructura corporal. Cada generación es una parte del cuerpo. Nosotros, por supuesto, somos los talones. Estos talones que a veces pareciera una palabra peyorativa, pero el talón es el que sostiene todo el cuerpo. Y el Rebbe dice que nosotros nos levantemos y levantemos la existencia desde abajo y hayamos llegado a América, Tachton Shen le mata mi menú, el inferior que no hay más bajo que él. Una vez el Rebbe se refirió sobre Australia, así. Lo llamó Australia, que también Australia es algo extraño, ¿sí? Es una isla perdida en el medio del océano, desconectada prácticamente de Asia. Y lo llamó, no hay cosa más baja que Australia. El Rebbe con muchas cosas, con Adelaida, por ejemplo, que es una ciudad importante, lo llama Ad Eloy Adá, como decimos en Purim, cuando hablamos de cuánto hay que tomar. Siempre hacemos el chiste que Argentina ni califica para ser llamado, que no hay lo más bajo de lo más bajo, ni siquiera esa calificación podemos tener. Pero fuera de eso, estamos en América y justamente desde abajo, desde todo el patetismo existencial que estamos, levantamos la estructura, levantamos a todo el mundo, incluso levantamos a la tierra de Israel, nos levantamos nosotros. Acá me dice Rubén, en el 40 los judíos eran más piadosos y observantes que ahora. No, ahora es el punto más bajo. En el 40, sí, ya había un proceso de asimilación que había empezado varias décadas antes, los judíos cada vez se desconectaban más, es una época muy difícil de persecución, muerte y destierro, pero la posguerra fue el momento tal vez más agónico del pueblo judío, ¿no? Imagínense que nosotros que nos fuimos despertando en las décadas que el Rebbe ejerce su liderazgo fuerte, que nosotros vamos reasumiendo nuestra identidad judía, estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, reaprendiendo nuestro idioma, conectándonos a nuestras mitzvot. Realmente nosotros, cada uno de nosotros tiene una prehistoria y muchos de nosotros venimos bien de abajo en lo que es lo espiritual, en lo que es nuestra historia y realmente, como les decía, cada proceso tiene que ser probado hasta su máxima expresión. La Torá fue probada en América hasta la máxima expresión de la disociación con lo espiritual. Justamente la Torá fue probada en nuestra época, en nuestra vida, nosotros, nuestra generación del Mashiach, como nunca fue probado su efecto en la historia. Justamente nosotros con situaciones extrañas, con una vida hoy en día abundante en materialismo, una vida que nos confunde, nos marea, con mucha distorsión. Y la Torá es probada como nunca fue probado y el judío es probado como nunca fue probado. Y así todo el judío hoy orgullosamente asume mitzvot, asume su identidad, estudia Torá y desde abajo realmente está levantando toda la estructura del exilio. Y como el Rebbe dice que exilio en hebreo se dice golá,
redención se dice Geulá, hay una alef de diferencia, y tanto Gola como Geulá, las dos palabras, exilio y redención, tienen una madre que se llama Gilui, revelación. Es decir, que todo lo que nuestra vida es revelar, por eso estamos asociados a la luz, por eso estamos asociados al mismo hasidismo. Cuando hablamos del hasidismo, hablamos de que el hasidismo, cuando se presenta, dice, yo no soy nada nuevo. El mundo, la Torá, nuestro judaísmo está en una situación oscura, como una pieza de nuestra casa que está la luz apagada, y no percibimos lo que hay. Y cuando encendés la luz, ves lo que hay. El hasidismo, en la práctica, en un primer análisis, no nos trajo nada nuevo, nos prendió la luz de lo que hay. Nos prendió la luz de que hay un alma, de que la vida tiene un sentido, que hay un Hashem, que nuestra vida pasa justamente por servirlo a Hashem, por reconectarnos y por nuestra generación en particular, nuestra generación en especial, traer la redención, que es lo que el Rebbe nos dice. El proceso de redención. Y redondeando, ¿hacia dónde va este proceso de redención? ¿Cómo se manifiesta? El Rebbe lo dice bien claro, terminantemente, en Koach Sivan, el 28 de Sivan, del famoso año Nun Alef, que siempre les cuento, el año de anuncio de la redención, de la profecía de la redención, algo inaudito en la historia, inédito. Nunca ningún líder judío presentó la profecía de la redención y el anuncio de la redención. Siempre, como sabemos, como estudiamos Bartenura en la Mishnah, y como estudiamos el Hatam Sofer, y como estudiamos las obras de Abarbanel sobre el Tanaj, y como estudiamos a Maimónides y al Maral de Praga, estudiamos el lunes, y tenemos mucho más del Maral de Praga para estudiar. Hay un libro entero con cantidad de capítulos apasionantes del Maral de Praga sobre la redención, hablándonos del Roma moderno, que es Nueva York. Pero el punto es que nunca existió en la historia como este año Nun Alef. Y el Rebbe, el 28 de Sivan, cuando se le cumplieron 50 años de su salvación y el de su señora, dice que el lugar donde se está generando los cimientos y las bases del gran templo de Jerusalén, el que se va a construir en el propiamente dicho monte del templo. ¿Qué tal, Raquel, la amiga de Eva? ¿Cómo anda? El lugar donde se va a construir el monte del templo, ¿sí? Y el templo mismo, y Jerusalén misma, la ciudad sagrada, y el monte sagrado, y el tercer Bet HaMikdash, y el Hidush del Rebbe, porque el Rebbe no solo lo llama tercer Bet HaMikdash, lo llama triple Bet HaMikdash. Triple. ¿Por qué? Porque incluye al primero y al segundo, no solo es un tercero, perdón por la frase de que va al tercero, no es porque incluye al primero y al segundo. Y esto es porque se origina en un espacio triple, que es Bet Rabenu Shebebabel, la casa del líder judío en el exilio. Esto es increíblemente lo que nosotros llamamos con todo cariño el 770, el 770. El Rey explica que no es aleatorio el número, no solo porque es el valor numérico de Bet Mashiach, la casa del Mashiach, no solo porque es el valor numérico de la palabra parasta, que significa, ahí viene la canción Ufarasta, Yama Baket Mazafona Banekba, te expandirás. Parasta es un verbo conjugado, el sustantivo es Poretz, que es uno de los nombres de Mashiach, por eso decimos, les cuento, siempre en el Leja Doidi Ben Parzi, el hijo de Pérez, el mellizo junto a Zerach, que tuvieron Yehuda y Tamar, y el Rebbe dice que esta casa que fundó el Rebbe anterior y vivió en ella los últimos 10 años en este mundo, es el lugar donde se está construyendo el Beit HaMikdash en el exilio, el lugar donde se está manifestando la presencia divina, el lugar donde sale luz a todo el mundo, y es triple. ¿Por qué es triple? Porque es una casa de oración, que Baruch Hashem se abrió. Hoy un conocido me mandó un video, porque todos los días pueden entrar momentáneamente 10 personas y todos se anotan, hay un sorteo diario, y hoy un conocido mío le tocó ser uno de los 10 que estuvo de ahí y mandó un video todo emocionado. Pero bueno, Besat Hashem, esto es también parte del proceso de redención, como dice el Maral de Praga, para que venga algo nuevo, tiene que de alguna manera desintegrarse o disiparse la existencia previa, por eso no hay que asustarse de lo que parece un bajón o de lo que parece un momento de oscuridad. En realidad se está tejiendo una nueva realidad, una nueva existencia se está formando. Como le decimos semana a semana, no hay que tener temor de nada de lo que pasa en el mundo. Son todos signos favorables, más allá de que por fuera
parecen signos turbios, adentro se está engendrando la redención y está en cualquier momento por manifestarse. El Rebbe dice que el 770 es triple, es una casa de oración, una casa de estudio y una casa de buenas acciones. ¿Y por qué 770? No solo por su valor numérico, que se parece, como les decía, a Beit Mashiach y Parasta, sino que 770 es la suma de 70 más 700. ¿Qué significa esto? Dice el Rebbe, este 28 de Sivan, este cincuentenario de su salvación. Todos sabemos que el mundo se creó en 7 días, 7 es lo cíclico, 7 tiene que ver justamente con las emociones humanas, los atributos emocionales del judío. 7 por 10 es 70, eso significa que es un trabajo completo y profundo de lo que es el interior de nuestra alma. 700 es 7 por 100, eso implica un trabajo mucho más detallado y puntilloso de lo que es, y la sumatoria justamente de estos 70 más estos 700, que es nuestra influencia en el mundo y en el mundo interior, que es nuestra alma, ¿sí? Da 770. Y por eso es que este día 28 es especial, dice. 28 en hebreo es la palabra koach, que significa fuerza, ¿sí? La palabra fuerza está apoyada, el 28, que fuerza justamente, que es lo que tenemos los judíos de esta generación. Tenemos una fuerza descomunal, no sabemos ni tenemos idea de la fuerza descomunal que tenemos. Todo el acumulativo de todas las generaciones para liberar a todos los judíos de la historia, como dice el Rebbe, pero el 28 se apoya en el 27. Sivan es el mes de la entrega de la Torá, totalmente relacionado con lo que enseña Rabbenu Nisim Gaon, uno de los grandes Geonim de Babilonia, que dice que la Torá, todos saben, el Rebbe lo cuenta esto en los primeros Likutei Sijot, la Torá está asociada al número 3, la unicidad de Hashem está asociada al número 3, somos un pueblo de 3, una Torá dividida en 3, entregada en el tercer mes. La Torá revelada se entregó en el tercer mes de verano, Sivan, y la Torá del Hasidismo, la energía nuclear del conocimiento divino, el tercer mes de invierno, Kislev, para calentarlo bien. Y dice el Rebbe que el 27 de Sivan, que es esta misma noche, es 3 al cubo. ¿Qué es 3 en el judaísmo? Hazaká. ¿Qué es Hazaká? ¿Cómo traducimos esa palabra que solemos gritar? Hazak benit hazek, cuando terminamos un libro. Consolidación. Es decir, que las fuerzas que tenemos, lo que desarrollamos no se evaporó, se consolidó en nosotros. La Torá se consolidó en el pueblo judío, y no solo una etapa de consolidación. Hay Hazaká de Hazaká de Hazaká. La consolidación de la consolidación de la consolidación. 3 por 3 por 3 que es 27. Que es el valor numérico de la palabra Zaj. Los judíos ya estamos depurados. Ya estamos totalmente refinados y terminamos, como dice el Rebbe, en el mismo año 91, el trabajo de refinación de la existencia de nosotros mismos. Por eso el 28 se apoya en el 27. Tenemos la fuerza para traer la redención. El Rebbe todas las semanas es solo abrir el libro y fijarse, incluso en castellano, el de Bar Malhut. Dice, somos la última generación del exilio y la primera de la redención. En Koach Sivan dijo algo más. Somos la séptima de Jabat y la novena del hasidismo en general, que se transforma en la 10ª. ¿Sí? La novena generación del hasidismo, que es la reaparición abierta y gloriosa de la dinastía de David, se transforma en la 10ª, en la perfección, que es la generación de la redención. Por eso nuestro deber, dice el Rebbe, es estudiar Mashiach y Geulá, estudiar Mashiach y redención, transmitir la noticia de la redención. El mundo puede pensar que estamos con problemitas porque hablamos mucho de Mashiach, no es así. El Rebbe mismo dice y trae los versículos de Yeshayahu, nuestra redención no es ni una fuga ni una escapatoria de ningún problema, como fue Egipto. En Egipto está escrito que se fugaron, que se escaparon. Nuestra redención está escrito que es Komemiut leartzeinu, erguidos a nuestra tierra, con la frente bien alta, sin escapar de ninguna calamidad, sin escapar de los miedos, sin escapar de los problemas. De la redención salimos de nuestros lugares donde estamos hacia la tierra de Israel, hacia el Beit HaMikdash, con la frente bien alta, con alegría. Nuestra redención justamente es con fuerza, con todos los judíos volviendo a su identidad, asumiendo Torah y Mitzvot,
conectándose aunque sea con una mitzvah, teniendo en cuenta el valor de su alma y por sobre todo, como pide el Rebbe, estudiando Mashiach, difundiendo la noticia de la redención, transmitiendo a cada persona de este mundo los 7 preceptos universales. Es importante también, no hay que tener vergüenza, hay que transmitir todas las cuestiones de la redención. Se han editado folletos, tenemos de Mashiach, tenemos cosas para las personas que no son judías sobre los 7 mitzvot también. Es decir, tenemos que transmitir Mashiach, dice el Rebbe, esta es la última misión. El Rebbe dice en Hayé Sará, Numbet, diciembre del 91, en el congreso de todos sus emisarios, se terminó la misión, se terminó lo que teníamos que hacer. Lo único que queda como misión, señores, es dar la bienvenida a nuestro justo Moshiach, y la bienvenida se da preparándonos justamente, ya cambiando la mentalidad, como hablábamos recién en Twitter con Rubén. Ya no hay que tener mente de exiliado, mente de judío perseguido, mente de judío de gueto. Uno tiene que tener ya una postura de judío liberado, una postura de judío que, a pesar de todo el ocultamiento que hay, y como Hashem se esconde y a veces la vida nos hace ¡buh! Y pareciera que nos asusta, nosotros no perdemos el equilibrio, no perdemos la alegría, nos mantenemos con toda la fuerza, porque sabemos que el galut al fin y al cabo es una ilusión óptica, es una distorsión, un ocultamiento de lo que es la realidad divina. Eso tiene que tener el judío siempre bien en claro. Es decir, que esto no es más que una distorsión, es una escenografía, es cartón pintado el exilio, y uno se lo tiene que repetir y no temer. Por eso es muy importante que nos conectemos con el líder de la generación, justamente, y que nos levantemos. No nos asustemos, a veces parece que la vida nos rebaja, nos encierra. Esto es parte de la subida. Realmente, díganme si no estuvieron estudiando Torah tanto, la cantidad de cosas que estamos estudiando, que no hemos estudiado nunca, la cantidad de shurim que todos estamos participando, dando, aumentó el estudio de la Torah. Tenemos que hacer un esfuerzo, por supuesto, pero está Hashem detrás de todo. No piensen que hay un político que maneja las cosas, Hashem maneja las cosas, y un judío es libre, un judío realmente tiene el alma, sí, la esencia del alma a flor de piel en esta generación. Por eso un judío tiene que estar fuerte y tiene que saber difundir la noticia de la redención. Y si querés dar una vuelta más de tuerca, la identidad de quien nos va a traer la redención, porque es una mitzvah también, como vemos a lo largo del Talmud. Así que tenemos que saber que vinimos a parar tan abajo, porque justamente somos los que levantamos toda esta estructura. Y la Yejiná está con nosotros, la presencia divina está con nosotros. Así que bueno, Besat Hashem, que tengamos, ahora viene el mes de Tamuz, el Rebbe lo llama Jodesh HaGeulá, se bendice este Shabbat, el mes de la redención, que así sea para todos, que nos encontremos en Yerushalayim, sección 770, Besat Hashem, con el Mashiach, con el Rebbe en todo su esplendor, con la corona del reino, realmente enseñando y revelando toda la Torah que falta revelar, que va a vaporizar el conocimiento que tenemos hasta hoy en día, la Torah del Moshiach. Realmente que nos encontremos ya mismo ahí, ya mismo, es ahora, no es mañana, no es después, no es el mes que viene. Así que bueno, gracias por participar. Si Dios quiere, donde sea, nos encontramos el lunes a las 7, estamos haciendo lunes y jueves. Hasta pronto.